Bueno, hermoso Hudson de martes. Momento de hablar de libros. Ya me puse los anteojos y además me gusta mucho que va terminando la pauta. Sí. Y te acordás que viene esta columna y empezás a mirar el libro por encima con deseos de verlo. Y este trae mucho deseo de verlo. Es como muy, muy, muy agarrable. Bien. ¿Cómo andan de vuelta? Hola, ahora está así. Hola. Es mi columna. Hola. ¿Qué tal? Hola, vine a hacer la columna de libros. Libros y otras cosas, en realidad. Bien. Creo que la mayor parte del tiempo terminamos hablando de otras cosas. El martes pasado no vine. No sé si lo notaron, no importa. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Te voy a contar por qué no vine. Bueno. El martes pasado, primero que estaba muy atareado con la construcción, pero además cambié un programa de radio por otro. ¡Ah! Me fui al Chiringuito. Está muy bien. En Radio Estación Sur. Es un programa de literatura infantil. Qué lindo. Muchos años de al aire. Roxana Dauro, una maravilla. ¿Que estuvo acá? Estuvo acá, exacto, con lo de las postales. Qué lindo eso. Bueno, Roxy con este programa propicia muchas cosas. Entre ellos propició que Manu, pibe de 11 años, armara un programa y compartiéramos gustos, porque Manu es un fanático de Calvin y Hobbes. Muchos no conocen Calvin y Hobbes. Yo se los recontra recomiendo, no es lo que vamos a hablar hoy, porque ya hablé el otro día en el Chiringuito, buscan el programa y lo ven ahí. Es una historieta de un yankee en el que hay un nene de 6 años y su tigre de peluche, que tanto Manu como yo coincidimos como fans de Calvin y Hobbes. Nos dimos cuenta en el segundo tomo que el tigre no era de verdad, era de peluche. Porque el nene lo ve de verdad. El tigre hace cosas. Y son totalmente incorrectos políticamente. La mamá es un plomo. La nena que le encajan para que la mamá cuide la encierran en el placar. Digo, es divino. Seguidor de Kino, entre otras cosas, el señor Watterson. Watterson creo que es el apellido. Así que bueno, el martes no vine porque estuve en eso. Y dentro de eso, claro, volví a sumergirme en el mundo infantil, que en estos momentos de desidia, de sazón y otras cosas, no hay nada mejor, chiquis. Meterse en los mundos infantiles, aclarar los mundos adultos, porque ¿qué somos los adultos sin otra cosa que infantes que crecieron y siguen tan perdidos como siempre, ¿no? Creo que volver a eso. Entonces me acordé que la negra, para nuestro aniversario número 26, que fue el 9 de junio, me regaló esto. Te quiero, casi siempre, se llama. Y vamos a hablar de los libros de Ana Llenas. Ana Llenas, ahora sí te lo paso, Dani, para que juegues con él, lo veas y demás. Ana Llenas fue directora de arte, ahora sí leo, en diversas agencias de publicidad. Actualmente es ilustradora y diseñadora gráfica. Se licenció en publicidad, en relaciones públicas, en Barcelona. En el 2000, bueno, acá hice todo lo que hizo. ¿Qué le pasó? Bueno, voy a empezar a saltar para atrás y para adelante en lo que me escribí. ¿Qué le pasó a Ana Llenas? Trabajó mucho tiempo en agencias de publicidad. Se le quemó la cabeza. Al mejor estilo Fogwill, pero sin llegar a tanto. Y acá voy a anotar dato de nuestra corresponsal, que la conoció personalmente en la Feria del Libro, Silvina Melone, la negra. ¿Sí? Y me trajo este libro para mí y otro libro para una amiga. Y dice más o menos así: este fue el viaje de Ana. Su carrera tomó un rumbo clave hace casi una década cuando dejó el mundo de la empresa, donde ella se destacaba como directora de publicidad en varias agencias, no en una, en varias, y pasó a dedicarse por entero a crear historias para chicos. Y fue precisamente en un viaje que termina en Latinoamérica. ¿A dónde? Buenos Aires. 3 meses en Buenos Aires. Mira. Se le quema la cabeza con nuestras librerías. Porque si algo todavía tenemos y hay que defender, son las librerías. Y tenemos librerías que le vuelan la cabeza a cualquier europeo que venga. Por entonces Ana estaba como en una ruptura consigo misma, en una búsqueda personal, y entonces empieza a cursar un posgrado en psicología que incluye arteterapia y empieza a especializarse en ilustración de libros. Dice Ana: fue difícil dejar lo que venía haciendo porque sabía que asumía un gran riesgo. No sabía cómo me iba a ir, pero sentía que tenía que lanzarme de lleno. Empezó desarrollando proyectos por encargo y a partir de textos ajenos hasta que dio un gran salto con su primer libro, del que vamos a hablar después de este, que es El monstruo de colores. Pero primero vamos a hablar de este, ¿sí? Te quiero, casi siempre. Que es un libro bellísimo que trata de 2 insectos que se conocen, que son muy distintos. Uno es una luciérnaga, el otro es un bicho bolita. Se deslumbra el bicho bolita, se emociona la luciérnaga de encontrar algo. Me caen bárbaros los bichos bolitas. Los bichos bolitas son lo más. Bueno, vas a ver que si lo lees, te vas a emparentar con cualquiera de los dos, de rasgos en las relaciones, porque cada uno tiene sus características. Y dice: ¿por qué si me quiere tanto es tan distinto? Entonces empieza a tratar un tema emocional bastante complejo, de por qué me gusta gente que a veces no me banco. ¿Por qué me relaciono con gente que a veces me molesta? Entonces está la posibilidad de decirle al otro: che, a veces me molesta.
Y empieza a desarrollar en chicos la posibilidad de decirle incluso a sus padres, te quiero, casi siempre. A veces me rompe los huevos. Es maravilloso, chicas, y es mucho más amable que esto humano, que contaba de Calvin y Hobbes, ¿no? Sí. Pero es muy humana. Y tiene una mano para meterse en eso, que evidentemente era lo que la estaba llamando a Ana Llenas a laburar en esto. Que nada, la sacó de un lugar que, en esto que hablábamos hoy sobre capitalismo, así das vueltas y qué sé yo, de confort, porque laburaba en varias agencias de publicidad en Barcelona, lo cual significa un sueldo, un estar y un pasar tranquilo, a venirse a Latinoamérica, pasarse 3 meses en Buenos Aires leyendo libros diversos de psicología, otra cosa, anotarse en psicología, cambiar un rumbo tan potente. Estamos hablando de una persona de, creo que más de 30 años cuando toma este vuelco. Tenés que tomarlo. Sí. Pero claramente le latía. Vamos a hablar de una cuestión estética de los libros. Casi Hermoso. todos los libros, si pasamos las fotitos, van a ver algunos en pop-up. Casi todas sus obras, aparte de estar así, que es en 2D, tienen pop-up. Ajá. Y tienen una versión, algunos, que se llama kamishabi, Sí. que en japonés significa teatro de papel. Sí. Que es para Ok. que los pibes puedan armar una estructura de papel. Como un teatrito. Como un Claro. teatrito. No sabes la locura Qué que es lindo. eso. Hermoso, Ahora en hermoso. alguna de las fotos, cuando vayan pasando, las punteo y les digo, ese es Kamishabi, probablemente lo pronuncie mal porque ahora lo estoy leyendo y después voy a decir Kamisani, por ejemplo, que me va a sonar más. Vamos al primer libro que ella saca, se llama El monstruo de colores. Sí. Dice así, el monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones Es muy famoso ese libro. y ahora es muy famoso. Muy requerido. Y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Este libro sale por Flamboyant, una editorial francesa que edita en varios idiomas, en 2014. Es uno de los libros más vendidos en España y en lugares de habla hispana, y es muy recomendado en colegios. Este libro, que pareciera copiarse claramente de Intensamente, la peli, pero la Ok. peli es de 2015 y este libro es de 2014. Ok. Las pelis se basan en la teoría de las 27 emociones, que no la voy a desarrollar ahora porque es muy larga, me la había anotado y ahora veo todas las páginas que ocupa. Es una teoría más compleja de emociones. Los actores laburamos un poco con las 27 emociones y una expansión de esa. Si no te pasé el circulito de las emociones, así me acuerdo que te lo pasé después. Bueno. Y lo que hace ella es sintetizar en las emociones primarias para que los pibes puedan de alguna manera organizar sus pequeños mambitos, que no son tan pequeños a veces, identificando rápidamente las primeras emociones. Fue tan power que a la mina la catapultó a la fama. Sí, sí, sí. La catapultó, porque era algo que venía a resolver problemas áulicos, de alguna Claro, manera. claro. ¿Cómo discuto con este berrinche? Vení que te cuento un cuento. Nada más. Bueno, ¿y ahora dónde vas a poner esto? ¿Y ahora dónde vas a poner esto? Me acuerdo que el miedo de mis hijos lo elaborábamos con Gropopol. Les recomiendo mucho el cuento Gropopol, que es un monstruo que sueña cosas lindas y la pasa muy mal de noche. Porque como monstruo está obligado a soñar cosas espantosas. Claro. Entonces Gropopol durmió abajo de la almohada de mis hijos porque cambiaban con el monstruo. Si iban a tener un mal sueño, cambiaban con Gropopol. Mucho leer. Lean mucho cuentos a sus hijos. Se los pido, por favor, aprendan. Porque además las infancias desarrollan sobre nuestra lectura visiones que ni se nos ocurrían ya. Sí, sí. Digo, la infancia mira las cosas de una manera tan amplia que te vuela la cabeza. Ahora sí, si podemos poner el videíto que traje un videíto, hay que ponerlo sin audio porque lo leen en un neutro, un español medio fulerón, y vamos a hablar de qué trata, pero ahí vamos a ver un poco el desarrollo. Vamos a hablar de Vacío, se llama este libro, que nace como un cuento que empieza para la autora con una imagen, porque ella labura de dos formas, o con la idea o con la imagen. Y lo primero que le aparece a ella es la imagen, esa que ven ahí, una nena con un agujero en la panza. Se da cuenta que no es un infantil, o por lo menos no es netamente un infantil. Miren lo que son las ilustraciones. Sí. Son una belleza. Y vuelvo a lo mismo, hay una versión pop-up de este. Van a ver que hay hilitos y cosas. Yo lo quiero conseguir con pop-up ahora este. Habla de cuando alguien pierde algo y se arma un agujero en la panza. Y hay un vacío que es imposible de llenar. Y entonces todas las cosas que hace este personaje para llenar ese vacío, le llevó como 5 años escribir este libro. Porque una parte de eso, ves los infantiles, ves 25 páginas y decís, hay que tirarse a escribir por el infantil, esto es fácil. Tenés que desarrollar, mirá, ahí le pasa el viento helado por la panza.
Y empieza a dialogar consigo misma con este cuento. De las cosas horribles que salen del primer vacío que se te produce cuando perdés algo o alguien. Y empieza después esa especie de querer llenar ese vacío y después amigarse con ese vacío. Como, Con la falta. con la falta, como digamos, dejo un agujero, pero este agujero sirve. Y van a ver sobre el final para que salgan cosas de mí. Cristina Peri Rossi dice que a la falta la tenemos que agarrar como un perro y sacarla a pasear. Exactamente. Ok, bueno. Amamos a Peri Rossi. Recomiendo ese poema de Peri Rossi, La falta, vayan a leerlo, es una hermosura. Es una bestia. Lean Peri Rossi en líneas generales para volarse la peluca. Ahí está. Cuando ella empieza a intentar llenar el agujerito de la panza. Y después lo que ese vacío produce en comunicación con los vacíos de los demás. Poder poner en palabras, siento esto, hace que otro pueda poner en palabras, siento algo muy parecido. Claro. Es mío, tiene esta dimensión, tiene este tamaño, hace esto. Pero es mío. Te lo puedo prestar un rato, podemos hablar sobre él y demás. Todas las ofertas para llenar su vacío, mira, peligrosos. También eso, es una ¿no? técnica como de collage, la que utiliza Sí, también a la hora de mucho la ilustración. collage. Hay mucho collage, hay mucho cartón. Mucha mucho... tridimensión. Sí, sí, re. Mucha tridimensión. Habla de también aquellos que vienen a llenarte el vacío con curas mágicas y misteriosas, ¿no? Ok. Esto que hablábamos hoy de Ok. New Age hace un rato. Y de cómo, bueno, ahí está cuando empieza a mirarse y demás. Es una mina que ha entendido, de alguna manera, que no es psicóloga, que es terapeuta de alguna manera, o que por lo Ok. menos su trabajo es terapéutico. Ok. Y vamos a hablar del último, si está la fotito de Messi por ahí. ¿Tienen la fotito de Messi? Pues está. Creo que la mandé. Si tienen la fotito de Messi, vamos a hablar de un librito para cerrar, de los de ella, que es una belleza. Topito Terremoto. Topito Terremoto es el otro libro que regaló la negra, se la regaló unas amigas. Ahí está. Mira, Topito Terremoto, ahí está. Tiago y Messi de pronto salen leyendo Topito Toma. Terremoto. ¿Sí? Que es un librazo. Topito Terremoto se lo regalamos a unas amigas. Empieza tratando el tema de un topito que parece ser insoportable para todos los demás. Topito no se puede quedar quieto. Entonces a Topito, cuando va a lugares de sociabilidad, le empiezan a poner etiquetas. Topito es esto, y le cuelga las etiquetas. En el librito vas viendo cómo le cuelgan bocha de etiquetas. Es un libro hermoso para hablar con padres, con hijos, con docentes sobre TDAH, ¿sí? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es el libro preferido de Tiago en su infancia, de Tiago Messi. Él lo postuló como su libro preferido, porque le quita las etiquetas de encima. claro. Empieza Topito Claro. a ver que lo que tiene son muchos intereses. Esto que hablamos hoy de los muchos intereses, ¿cómo te puede parecer poco interesante alguien con muchos intereses? Simplemente, como explica en sus otros libros, tenés que aprender a decirle, che, me gustaría compartir esto con vos, no esto con vos, hacer esto con vos. Yo creo que la biblioteca completa de ella tenerla debe ser una maravilla. Por lo menos quienes paternamos, me parecen herramientas maravillosas. Pero además, y vuelvo a lo mismo, y si no tienen hijes, no importa, siempre hay infancias en los alrededores. Sí. Siéntense a leer cuentos con las infancias. Se los pido, por favor. Incluso Sí, también cuentos que con... consideran no aptos para infancias. Si ustedes consideran, porque conocen esa infancia, que ese cuento vale, confíen, vale. Sí. Hay algo de... en la coralidad para mí Sí. que tiene que ver y que lo amplío más allá de las infancias. Hay algo, hemos perdido tanto esto de... lo más cercano que tenemos hoy son los podcasts, digamos, ¿no? Sí. En términos de poco... que te permite hacer otra cosa, pero escuchar a la vez un relato, ¿no? Pero digo, el otro día no me acuerdo con qué lo hablábamos acá respecto de... ¿A quién no le gusta que le cuentan historias? Obvio. Entonces, también dense la pausa suficiente para poder compartir alguna lectura con alguien que elijan, que quieran. Me parece que nos están faltando ese tipo de espacios, de momentos, mientras alguien cocina, digo, Exacto. es de los momentos más lindos que se pueden disfrutar también entre adultos y adultas, me parece, y recuperar eso, y hay es como que volvés hacia una parte tuya que creías olvidada, digamos, ¿no?
que cuando tu viejo o tu maestra te leía y te contaba una historia y listo. Que aparte son nuestras raíces, porque nosotros Exacto. estamos acá gracias a la oralidad de los primeros La oralidad. pueblos de generación y generación y generación, porque cuando no Sí. existía el papel, no existía la industria, no existía la Exacto. escritura, de hecho no existían los libros infantiles, muchísimo tiempo no existieron los libros infantiles, era alguien que no se los tenía en cuenta a los niños y se compartían. Si vemos, por ejemplo, los cuentos clásicos, ¿no? Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Sí. eran terribles, Tremendas. temibles, eran de terror. Claro. Eran de terror las cosas que hacía esa bruja, la cosa que le pasaba Sí. a Caperucita y un montón de cosas más. Tuvieron que empezar a, ¿no? Pero Así gracias a mismo eso son terribles. Sí. también, Sí, así son mismo, terribles. y como hoy tenés que ir, ¿no? También, otra vez moldearlos o que no estén. Es la, Estás es la demasiado función, woke. no, Estás es la demasiado función de la woke en la oralidad. referencia. Es la función de la oralidad, porque esos cuentos lo que hacían era protegerte de un montón de cosas. Total. Claro. El lobo era el violín del pueblo. Total. Y con todo lo que había, vos no podías andar diciendo eso. Nosotros contamos una historia muy siniestra. Sí. El otro día en la charla ya hace como un mes y pico, en la charla de la Susi Shock, hablaba mucho de lo que vos decís, de nuestros antepasados, ¿no? Y de sentarse a parar. Tiene un libro que se llama Crianzas, la Susi. Vayan ahí, busquen esos lugares, medio... ¿Qué pasa en un asado? Estaba pensando mientras hablaba Dani recién. Esos Nos contamos rituales. cosas. Esos rituales. Yo en el sí. asado me recaliento si andas con el celular. Porque es el momento que me cuentes cosas, anécdotas, un montón de estar compartiendo. Y el momento que alguien termina una historia y se hace silencio. Es un montón. Vamos a recuperar eso. Ale, gracias A ustedes, por siempre. este blocazo y por la recomendación de este libro. Vamos a recordarlo de Y vuelta. gracias por compartir un cachito de tu corazón, Pero- porque sí, esto por es un regalo supuesto. que a vos te Amiga de la hicieron. negra. Esto es mi de la negra. Esto va al... Gracias. Va al cuando discutimos, ¿viste? Y le sacás como... Claro, escudo. no te olvides, Escudo no te protector. olvides, hija de Te puta, quiero. mirá lo que me Casi regalaste. siempre. Pero ahí está aclarado, casi siempre. Casi siempre, que decía entre paréntesis. El libro Te quiero casi siempre de Ana Llenás, pero hablamos también de ella, de Vacío, de Topito Terremoto. Y sigan a Ana Llenás en las redes también. Díganle que la quieren mucho, que vale la pena. Ay, gracias por tanto, Ale. A ustedes. Ale Marchov pasaba con su columna de Bonnewood Libros. ¿Por dónde estoy también, Romagnano? Ok, linda banda la que nos toca ahora. Adoradores de estrellas muertas haciendo accidente.